Dios te bendiga, espero que estés tú súper bien, espero que estemos y estéis todos súper bien. Quiero compartir esta palabra, este mensaje que el Señor, nuestro Dios, ha puesto en mi corazón. Y bueno, el Señor me viene hablando, ya varias veces les había dicho que Dios pone una palabra en mi corazón, un versículo o un capítulo, y luego Él, conforme los días va añadiendo, ¿no? En oración, su Espíritu Santo pone cosas en mi corazón, y también al leer la palabra y poder escudriñar y meditar un poco, logro entender desde mi corazón lo que Él quiere transmitirme y que yo pueda compartir con ustedes, ¿no? Y el Señor me llevó hace unos días a la palabra donde Él hablaba de la levadura de los fariseos. Pero me encanta porque esta palabra, esto lo he leído muchísimas veces y también he escuchado prédicas, ¿no? Sobre esto. Y Dios traía una frase a mi corazón que ya Él me lo había dicho precisamente personalmente a mí, y era que guardase lo que Él había hecho en mi corazón. No en sí hablaba el Señor de mi vida, no en sí me hablaba de las cosas que hubiese podido conseguir materialmente o de alguna manera espiritualmente, ¿no? Pero el Señor me hablaba de lo más preciado, de lo que Él compara con un tesoro mayor, con el mayor de los tesoros, que es guardar nuestro corazón. Pero lo más especial que Dios puso en mí es eso que Él me explicó, y fue donde entendí que precisamente Dios con eso me estaba diciendo, retén lo que tienes, guarda tu corazón, guarda la obra del Espíritu Santo de Dios, lo que Él ya tiene hecho hasta ahora en ti, en mí, en nosotros. Recuerda que la palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me encanta porque otro versículo dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es que nosotros esa perfección, precisamente como dice la palabra, que no es redundante, solamente la conseguiremos en Cristo, solamente cuando estemos con Él, delante de Él, en su presencia, en la presencia del Padre Celestial. Y sabes, Dios me hablaba de que por eso es tan importante que lo que Él hace en ti, en mí, en nosotros, en nuestro corazón, no solamente en nuestra vida, porque conforme nosotros somos transformados, conforme Él hace cambios en nuestra vida, también es notorio todo lo que Él está haciendo, aún en lo que parece un desastre. Dios está obrando. Aún en lo que tú no puedes entender, aún en lo que parece que vamos hacia atrás, Dios está obrando. Me encanta porque una vez vi una comparativa de cuando pones una dirección en un GPS y a lo mejor vas por un camino que tú estás seguro de que ese es el camino más rápido o más adecuado a tus metas, a tus deseos, a tus anhelos, a tus proyectos, a tu visión. Pero entonces llega el Espíritu Santo y modifica y te dice, fuera GPS, borra esa dirección, borra ese camino alternativo que te da ese GPS, que yo te llevaré. Y me encanta porque la meta es la misma, la que queremos todos, la que yo anhelo en mi corazón, llegar a los pies de Cristo, estar con Él, con nuestro Padre Celestial en su presencia, vivir la eternidad con Él, la salvación y la vida eterna. Ese es la meta, que parece el final, pero es el principio de la eternidad con Él. Pero entonces llega el Espíritu Santo y dice, fuera GPS. Ese camino alternativo que te dio el GPS, ese camino quizás sin peajes, el más rápido, el que tú querías, el que veías tú más efectivo, no es. Resulta que el Espíritu Santo te da un camino y te dice retrocede, te dice haz una vuelta en U. Y entonces parece que tú vas hacia atrás y vas hacia de donde vienes, de donde comenzaste. Pero resulta que Él
Él es el que sabe. Resulta que cuando más impulso puedes tomar para correr, es cuando das un poco hacia atrás y tiras hacia adelante. Pero precisamente esta vez con la dirección de Dios. Y sabes, el Señor me hablaba de que todo esto que Él hace, que no comprendemos, tiene que ver con su plan, tiene que ver con Él guardarnos, con Él a veces quitar cosas, cambiar cosas, a veces hacer que demos un par de pasos hacia atrás para poder tirar hacia adelante. Y Dios me llevaba esta palabra y la frase que os decía que dice, guardemos cada uno lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y sabes, si Dios ha traído esta palabra hoy para ti, quiero darte una buena noticia. El Señor ha trabajado en tu corazón, su Espíritu Santo ha hecho la obra en ti. Ya no eres el mismo de ayer, de hace un año. No eres el mismo ni la misma de antes. Y el Espíritu Santo y nuestro Dios está diciéndote, guarda, cuida lo que ya he hecho en ti, lo que tienes trabajado. Eso me lo dijo a mí. Y yo no lo entendía, pero con eso me alegré porque Dios me estaba diciendo, sí hay trabajo hecho en ti. Y sabes, el Señor me llevaba a Mateo, corrijo, vamos a ir a Salmo 139, 16 y nos dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y el Señor me hablaba y me encanta porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Me encanta porque dice que él vio en los ojos, que el embrión, esto hablaba David, vio los ojos de Dios. Y me encanta porque dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y el Señor me hablaba de su palabra, de la palabra de Dios, de que no solamente sale de su boca, sino que también dice que vieron sus ojos su libro. Y el Señor me llevaba a que cuando nosotros miramos, cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente son nuestros ojos mirando a Dios, sino que es la palabra de Dios, los ojos de Dios mirándonos a nosotros. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, decimos, sí, nosotros estamos mirando, pero parece que es la palabra que nos mira a nosotros. Parece que es la palabra que nos lee a nosotros. Parece que son los ojos de Dios quien nos mira, quien nos escudriña, quien mira nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos habla. Porque nos ve, porque nos mira, porque discierne, escudriña, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me encanta porque David dijo, mi embrión vieron tus ojos, pero es que en los ojos de Dios vio la palabra de Dios, vio lo que había escrito sobre él. Ahí está lo que ha escrito sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Pero me encanta porque te traigo una palabra de esperanza y es que en los ojos de Dios dice que están escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Todo lo que Dios ha escrito sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sobre los hijos suyos, los hijos de Dios. Dice, sin faltar ni una de ellas. Y dicho eso, me voy a lo que Dios también ha puesto en mi corazón. Mateo 16, del 5 al 12 nos dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. De donde abundaba el pan,
de donde tuvieron provisión de sobra, ellos se olvidaron de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas de cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Amén. Y el Señor, esta palabra ya la hemos escuchado varias veces, pero sabes, generalmente nos llevaba en lo que yo he escuchado en las prédicas y en lo que antes yo podía discernir hasta donde Dios me dejaba discernir esta palabra. Mi mirada estaba centrada en los fariseos, que comúnmente se les identifica como los líderes religiosos. Pero el Señor, nuestro Dios, me hizo ver de una manera distinta, porque la palabra, Dios no le dice a sus discípulos que se cuiden de los fariseos y saduceos. El Señor les decía a los discípulos que se guardasen de la levadura de ellos. Y me encanta porque Dios me hacía entender, dice que Jesús entendiendo lo que los discípulos estaban diciendo, y nos está diciendo que Jesús viendo su corazón, ellos estaban preocupados. Dice el versículo 7 que ellos estaban pensando en su verdadera preocupación, que era el pan. Ellos pensaron que Jesús estaba refiriéndose a que faltaba pan, el que antes acababa de multiplicar el pan, había hecho 2 milagros gigantescos. Venía de hacer esos milagros, pero los discípulos pensaban que el mismo Jesús, que era el proveedor, que era el multiplicador del pan, de todo lo que podamos llegar a necesitar, Él puede proveer. Estos discípulos que acababan de ver los milagros delante de sus ojos, podían llegar a pensar que el mismo Jesús hablaba de la escasez, hablaba de que faltaba pan porque no habían traído pan. Y el Señor me mostraba que los discípulos estaban preocupados, estaban de lo que realmente para ellos era una preocupación, de lo que realmente para ellos era importante. El Señor me hablaba de que sus discípulos estaban preocupados por la provisión, por la multiplicación, por eso que ya habían visto que Él ya había hecho antes, y que cómo podían estar pensando, parafraseando, le dice Jesús, que cómo puede ser que ellos estuvieran preocupados, ellos estuvieran pensando en que faltaría pan, cuando Dios había multiplicado apenas ante el pan, cuando el Señor había hecho el milagro de la provisión, de la multiplicación ya antes. El Señor me hablaba de que los discípulos estaban pensando y estaban preocupados de lo único, de lo que verdaderamente para ellos era importante. Pero Jesús les hablaba de la verdadera importancia de guardar su corazón, de guardar de lo que ellos podían ser contaminados. Y no nos gusta esa palabra, no me gusta a mí tampoco, pero sabes, no es solo es contaminar tu corazón, también puede ser dañarlo. El Señor está preocupado por lo que ha hecho en nosotros.
el Señor nos está diciendo, sí hay obra hecha en nosotros. El Señor está preocupado no por lo que nosotros creemos que es lo importante. Él no está preocupado por eso. Él está preocupado por su obra, la obra del Espíritu Santo en ti, en mí, en nosotros, porque al final eso es lo que Él quiere guardar en nosotros y dice que retén tu corona y dice que no pierdas, retén lo que tienes, se refiere a Él en nosotros, se refiere a su obra y felicitaciones porque Dios te está diciendo, sí, hay obra hecha en ti y es lo que tienes que guardar. Y me hablaba el Señor que Él se refería a la levadura, no se enfocaba en los fariseos porque el fariseo solamente nos está hablando de esa persona que ya después de ser, quizás ya no es la misma persona. Y sabes, el Señor me hablaba de que la levadura es algo que cuando se trata del pan es un hongo, se investiga, la levadura es algo vivo, la levadura es un hongo que nos dice que es un hongo que se alimenta, que respira y que se reproduce dentro de la masa y muere. Y sabes, la levadura puede ser todas aquellas cosas que contaminan lo que Dios quiere darte. Es aquellas cosas que se añaden a lo que Dios quiere darte. El Señor me hablaba de que esa levadura no solamente lo tenemos que ver como todo eso aumentado, como la hipocresía o como todo lo que se le atribuye a los fariseos, porque Dios nos está enfocando en la figura del fariseo, Dios nos está enfocando en los líderes religiosos, Dios se está enfocando en nuestro corazón, en lo que hace que nosotros retrocedamos. Él nos dice, cuídate de lo que a esas personas que quizás tú ves que han sido transformadas o deformadas, esas personas que hay algo en ellas que en vez de sanar lastimas, que en vez de hacer bien hacen mal, de esas personas que se han dejado trabajar por la levadura. Dice que la levadura es un hongo que se alimenta, que es un hongo que se reproduce, que es un hongo que puede morir. Y me encanta porque el Señor me hizo ver y leer que la levadura, ese hongo, ese algo natural que solamente se utiliza para el pan. Dice que lo que puede matar ese hongo, y precisamente no lo mezclan con ese hongo, es la sal. Y me encanta porque Dios nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Y Dios me hablaba de esa palabra porque la levadura es lo añadido por el hombre, la inconformidad del hombre. Ese algo que el hombre añade a su palabra o a lo que Él quiere hacer en nosotros. La levadura es lo que tú puedes ver fuera de una palabra sana que Dios tiene para ti, de algo puro y algo que se ha añadido, pero Dios me hablaba que ese hongo, que eso que hace en el pan, que lo transforma en otra cosa y no lo puro que Él tiene, es muerto por la sal. Dice que la sal mata ese hongo. Y Dios me hablaba de que nosotros, eso que Él ha hecho en nosotros, la palabra que hay en nosotros, lo que Él ha trabajado en nuestra vida, en nuestro corazón, no sea deformado, no sea transformado por lo añadido a su palabra. Dice Lucas 4:4 que Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. El Señor nos hablaba de guardar lo que Él ha hecho en nosotros, no enfocarnos en quién, sino en el qué hay, para guardarnos y cuidar lo que ya ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso viene Él por nosotros, por eso ha trabajado en nosotros.
guardemos en nuestro corazón lo que ya hemos conseguido con la ayuda de su Espíritu Santo.